El primer diálogo matutino de hoy es con la doctora Desiree del Rosario Sosa. Ella es coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, profesora de la universidad desde hace más de 15 años, doctora en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, egresada de la segunda ronda de maestría en género de INTEC. Es investigadora. Como investigadora ha participado con el equipo de investigación interdisciplinario en materia de violencia, migraciones y legislaciones con enfoque de género. Es asesora de la Comisión de Equidad de Género de la Cámara de Diputados y consultora nacional e internacional para diversos proyectos. Así es que le damos la bienvenida y los buenos días a la doctora Desiree de los Santos. Buenos días. Desiree del Rosario. Buenos días. Bienvenida a este su espacio. Gracias, qué bueno estar en contacto con ustedes y con, bueno, es otra parte dominicana. Claro que sí, Providencia Rossi y Jenny Gómez está con ustedes hoy conversando. Gracias. Doctora, cuéntanos, ¿cómo está en este momento esta situación de violencia de género en la República Dominicana? Bueno, si nosotros lo vemos por el tema estadístico, hay un grave problema de violencia, de feminicidio y de formas diversas de violencia. Si nosotros nos fuéramos por los delitos, la Procuradora General de la República ha dicho que es uno de los delitos más denunciados. O sea, hay registros muy elevados de personas que van y reportan al sistema judicial lo que son las expresiones de violencia que viven en Dominicana. No solo por el número de mujeres asesinadas en el país podemos hablar solo de expresiones de violencia, sino de cada una de las formas de violencia que estamos viviendo, de una violencia estructural que se ve en los medios, en el transporte, en lo que vemos en los medios de comunicación, en las películas, en cada una de las interacciones que tenemos. Estamos viviendo una cultura de violencia en la sociedad dominicana. Cuando hablamos de 128 mujeres asesinadas, por lo menos las que se reconocen que han sido asesinadas, porque también hay otras formas de violencia más sutiles que matan al final, que la consecuencia de vivir esa vida de violencia es al final de la vida también perecer a causa de la violencia, aunque no se diagnostique, aunque no se detecte que justamente la causa ha sido la violencia. Hay muchas otras formas de violencia en la sociedad dominicana, de violencia psicológica, de violencia simbólica, o sea, cada vez que salimos a la calle y vemos toda la ciudad militarizada en función de la situación de inseguridad que vivimos también como una expresión de violencia, en la casa, todas las tensiones a las que las familias están sometidas por esa misma inseguridad, por todo lo que tiene que ver con las formas en las que nos relacionamos, hombres y mujeres, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo. Muchas están mediadas por múltiples formas de violencia y un tema de especial importancia, el tema de la violencia en el contexto educativo, que ya se ha estudiado, no bastante, pero se ha estudiado en la sociedad dominicana, y vemos también que en la escuela, en el camino a la escuela, en el marco de los centros educativos, se están dando múltiples formas de violencia que definitivamente nos llaman la atención, de niñas incluso que se han visto casos de niñas que terminan golpeando, envenenando a las maestras. Tiene que ver con todo un tema de contexto de violencia cultural, de violencia estructural, de violencia social que hay en la sociedad dominicana, y por supuesto la violencia contra las mujeres, que como ustedes advierten, este mes en Dominicana hay una ley, la ley 4607, que plantea que el mes o el periodo de análisis, de reflexión, de buscar llamar la atención a la sociedad sobre el problema de la violencia comienza el 25 de noviembre y concluye el 10 de diciembre. Lo que se denomina en esa ley los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres,
que incluyen el Día de los Derechos Humanos, porque el vivir libre de violencia es un derecho humano reconocido, y el de no cumplir con este derecho atenta contra la seguridad, contra la vida, contra la garantía, contra la salud, porque también eso es otro de los estudios también que en algún momento hemos planteado, hemos hecho en el Centro de Estudios de Género acá del INTEC, el que el tema de salud se ve afectado considerablemente cuando una persona está afectada a violencia, y también los esfuerzos que se plantean desde el Ministerio de Salud para que eso se detecte como una causal, lo que ellos denominan uno de los factores como precipitadores, porque acá lo queremos plantear como que son la causa, si las personas tienen consumos o si las personas tienen algún tipo de situación de salud, no necesariamente se analiza como un elemento precipitador de esa enfermedad, de esa dolencia, de esa situación. Entonces, parte de las situaciones que se han analizado en los estudios que hemos realizado tienen que ver con identificar cómo esta situación de violencia afecta la salud integral de las mujeres, de las niñas. Las expresiones de violencia también nos sitúan en uno de los países con más embarazos en adolescentes, por ejemplo, que como no hay investigaciones de cada caso, no siempre se identifica que esas violaciones son frutos de incestos o de abusos en la primera infancia, no en la primera infancia, en la adolescencia o en la niñez. Entonces tenemos que hay toda una situación que, aunque se ha definido un plan nacional para erradicación de la violencia, ese plan avanza a pasos muy lentos. Tenemos esperando desde hace más de 20 años una normativa que cambie, que implique el feminicidio, por ejemplo. Nosotros no tenemos una figura penal que se denomine feminicidio. Hay violencias como la violencia ginecostétrica, que hay estudios que determinan que en el contexto de recibir un servicio de salud hay muchas mujeres que son sometidas a la violencia. Los medios electrónicos que se utilizan para ejercer violencia, la ciberviolencia, hay muchas expresiones de violencia que no están en nuestra legislación, y llevamos 20 años, hubo un proyecto que se consensuó en el que se incluye el abordaje integral de la violencia, en el que se penaliza, también se plantea la penalización de lo que es el feminicidio como un crimen cometido contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Incluye también las expresiones de discriminación a comunidades o a personas que no necesariamente son sexodisidentes, no necesariamente corresponden con la definición heteropatriarcal. Entonces hay muchos elementos en lo que es el contexto de violencia que se vive que no están contenidos en una normativa. No quiero de ninguna manera decir que la ley es la expresión única para combatir, para eliminar la violencia en la sociedad. Sin embargo, si el Ministerio de Educación, por ejemplo, que tiene un rol preponderante marcado en esa propuesta de legislación, no asume con todo el interés, la firmeza, con toda la celeridad que requiere el abordar la violencia, el de trabajar desde la sensibilización, pero también a través de los proyectos y de las estrategias de clases, y también de los proyectos áulicos que incluyen a la comunidad educativa en términos generales, a las familias, a las personas afectadas por violencia, que no detecta y sigue a través de orientación y psicología cada caso de abuso, de violencia, que identifica como un obstáculo al aprendizaje. Y definitivamente seguimos con muchos retrasos en este tema, el de que si a salud llega un caso de violencia, no siempre se identifica como expresión de la violencia, no siempre estamos haciendo un tamizaje de riesgo para identificar el de que cualquier dolencia también tiene que ver con los problemas de violencia que está viviendo una determinada persona en la sociedad dominicana. Entonces, si concluimos, tenemos que decir que la violencia nos está afectando la vida, la seguridad e incluso la posibilidad de sobrevivir a las mujeres en la sociedad dominicana. Yo siempre creo que 128 es sencillamente un número, pero que hasta que no tengamos con certeza todas las formas de violencia registradas, por ejemplo, si tú tienes una policía escolar y esa policía escolar no tiene ningún registro
de las violencias que se están dando en el contexto de la educación, solo los grandes casos salen en la prensa o salen en los medios de comunicación, estamos definitivamente ocultando la magnitud de la violencia en la sociedad dominicana. Yo diría que es muy grave, tanto la violencia hacia las mujeres en la calle, el acoso callejero, la cantidad de cosas que te dicen cuando estás en la calle o cuando te expresas en un medio, en una red social. Yo pienso que es un tema de llamar mucho la atención en nuestra sociedad y no decir, no, es que los dominicanos son así, es que le dan boche a cualquiera. Por ejemplo, esa expresión verbal que utilizamos mucho de responder a las personas con agresividad es una expresión de violencia que no la hemos identificado como expresión de violencia en nuestro país, en nuestra cultura, y que es necesario trabajarlo desde la educación, el compromiso también que tienen los medios de comunicación de plantear que la violencia definitivamente no genera beneficios para nadie, porque también quien ejerce violencia, el 32% de los casos de hombres que han asesinado a sus parejas se suicidan. Entonces, muchas de esas estadísticas nos tienen que llevar a definir políticas concretas integrales. Nuestro planteamiento es trabajar la integralidad de la violencia y no solo la penalización, porque sabemos que detrás de una penalización, al final, muchos de esos hombres que delinquen o que ejercen violencia o que asesinan a sus parejas, finalmente sale otro profesional de la delincuencia de la cárcel y no necesariamente una persona restaurada, una persona que se puede reintegrar a la sociedad. Entonces hay Doctora, mucho dolor que se está trabajando. doctora, es interesante saber porque hay leyes, usted dice que faltan leyes, pero existen muchas cosas escritas, pero no se llevan a la realidad. ¿Cómo nosotros podemos hacer ese cambio de llevar eso que está escrito, esas normas, esas leyes, a que se concretice y se haga efectivo? Que la gente aprenda a no ejercer la violencia en sentido general, no solo en este caso la violencia de género. Sí, por eso planteamos el tema del abordaje integral que incluye el tema de la prevención como un punto fundamental, porque de nada vale que tengamos normativas. Por ejemplo, en el caso penal, ¿para qué tú tienes un caso con un hombre suicidado que se suicidó? O sea, estamos perdiendo la vida tanto del que ejerce violencia como de la persona que fue asesinada por él. Entonces, nuestro énfasis es el tema de prevenir y de enseñar también el del compromiso de la normativa y la impunidad que se ha señalado como uno de los elementos también dentro de lo que es, ¿por qué se replica la violencia? Porque no hay consecuencias, porque se ejerce violencia, incluso en los casos de asesinato la impunidad es alta. Entonces, nuestro énfasis es plantear la educación, el de divulgar no los casos de mujeres ya asesinadas, sino el de cómo podemos evitar que otras personas sufran otras expresiones de violencia, otras formas. La Fiscalía ha hablado de 10.200 de enero y junio, 10.200 personas que fueron a solicitar ayuda. Si evaluamos en esto, ¿cuántas personas de esas tienen una atención? Yo digo, si en Dominicana el sistema de salud no incluye, por ejemplo, la atención en salud emocional, usted no puede decir que el seguro básico tiene una cobertura para usted ir a un psicólogo o una psicóloga. Entonces, esas son las políticas de las que nosotros estamos, que son necesarias. No es que no haya leyes, hay una ley penal, pero esa ley penal no necesariamente ha sido lo eficaz que pudiésemos aspirar a que fuera. Primero, porque solo las sanciones, tú das terapia a los hombres que ejercen violencia. ¿Dónde están esos servicios? En la ciudad de Santo Domingo, en Santiago, en San Francisco. No es capitaleña o santiaguera. Hay violencia en todo el país, en muchos lugares. ¿Cómo yo abordo la violencia emocional? ¿Cómo yo abordo la violencia sexual? ¿Cómo yo abordo la violencia física? ¿Cómo abordo la violencia psicológica? Cada uno de esos tienen especificidades que hay que trabajarlos desde la interdisciplinariedad, desde la mirada de los psicólogos, de los médicos, de los antropólogos, de los juristas. Entonces tenemos el problema de la violencia centrado nada más en un abordaje jurídico. Y por eso es tan importante el de tener una normativa que así lo consigne, que así lo plantee y que además los recursos que se requieren para eso, los recursos tanto económicos como la formación de personal para entender el problema de la violencia, porque a veces no se entiende
el problema de la violencia. Nosotros escuchamos a personas decir que la violencia de género, la violencia contra las mujeres o la violencia social que hay en la República Dominicana sencillamente es un cuento. Entonces, cuando tú vas y dices, bueno, mira, pero mataron 128, no es un cuento, violaron a 500 niñas. Entonces, estoy poniendo un número, eso no es lo real. Entonces, te estás planteando el de que hay un problema grave de ejercicio de poder, de control de la vida y de puesta en riesgo de la salud de las personas. Entonces es una realidad muy dura, muy grave que estamos viviendo y que requiere intervenciones políticas. O sea, si ustedes de los medios de comunicación cada día se plantea hablar de un contenido específico que tiene que ver con cómo nos relacionamos, cómo hacemos que nuestra convivencia sea armónica, respetuosa, que considere de que la sociedad es diversa, que los hombres y las mujeres igual tenemos derecho, que las personas que tienen menos recursos en la sociedad también tienen derecho a recibir lo que es la protección por parte del Estado y de las instituciones destinadas a ello, nosotros podemos hacer un avance. Pero mientras estemos viendo el problema como es un problema de la policía y de la fiscalía y de los jueces, no estamos abordando el problema de la manera en la que hay que abordarlo. Las leyes existen, la ley penal, la ley de 1997, la 2497 está. En su momento hizo realmente el aporte que se requería y en ese momento esa era la normativa apropiada en el contexto en el que se estaba planteando, es partir de penalizamos. Pero en este momento, toda la teoría sobre el abordaje de la violencia nos está diciendo hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los jóvenes, hay que desmontar todo esa idea de que yo resuelvo sobre la base de la imposición del más fuerte o de la violencia o de la fuerza. Entonces, ¿cómo aprendemos esto? A partir de toda una ecología que se trabaja para ello en todo el contexto, en la sociedad dominicana, las iglesias, los medios. No podemos seguir normalizando y naturalizando la violencia diciendo que las menores son las que están tremendas. Por ejemplo, en Dominicana eso es muy común, que te digan que las menores son tan tremendas. Y no, pero ella es una persona menor de edad. Ella requiere protección. En este caso, la sanción tiene que venir al que ejerce esa violencia y que es una persona adulta que está manipulando o que está dañando a una niña. Entonces hay muchos discursos, muchos mensajes que tenemos que seguir trabajando, pero también el tema de la sanción, porque hay un estudio del Instituto Interamericano de Derechos Humanos que nos plantea que hay 3 elementos que perpetúan como las formas de violencia o que normalizan y naturalizan la violencia en las sociedades. Y una de esas es el de que no hay sanciones ejemplares que permitan mostrar. Sabemos que la ley tiene un efecto específico, concreto y limitado, que la educación es lo único que nos va a permitir transformar esas formas en las que nos relacionamos, el respeto a la otra persona, el de recuperar esos elementos de valores universales de lo que estamos hablando. No se puede construir la paz sobre la base del sometimiento de otras personas, y eso es parte de lo que hemos estado promoviendo, el de si usted está tranquila, está callada, está quieta, no se mete, obedece, usted entonces no va a tener ningún tipo de problema, y eso no se puede llamar paz, eso no se puede llamar convivencia armónica. Hay un déficit en la sociedad de educación también emocional, y no lo digo yo, muchas de las psicólogas que trabajan este tema, de las personas del área emocional, plantean la necesidad de que en la sociedad dominicana también a eso se le preste mucha atención. Regularmente pensamos que una persona que va al psicólogo o a la psicóloga es porque le decimos en dominicano, no, yo no estoy loca. E ir a una psicóloga, a un psicólogo, no necesariamente implica el de estar loco, sino el de entender que la dimensión emocional hay que atenderla, que la dimensión de salud mental debe atenderse, el de que la escuela tiene que jugar un rol, los medios tienen que jugar su rol, las iglesias tienen que jugar su rol, la justicia tiene que jugar el rol que le corresponde, pero también el de cada uno y cada una tiene que hacer el esfuerzo de entender y de respetar lo que son los derechos de las demás personas con las que convivimos. Entonces, estamos en el punto A. La convivencia entre los seres humanos requiere de una intervención urgente del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema de protección de niños, niñas. Requerimos no solo policías,
requerimos el de que ese sistema esté integrado por profesionales que manejan cada una de las dimensiones que están siendo afectadas por el grave problema de la violencia en Dominicana. Doctora, escuchándole vemos cómo el centro que usted dirige tiene bien identificados los pros, los contras, o sea, los motivos, las causas, las consecuencias, las posibles soluciones, conoce las debilidades de la ley, cuáles serían los protagonistas para ayudar a resolver o por lo menos bajar los niveles de violencia general en República Dominicana. Y me cuestiono, ¿ha presentado INTEC todo ese plan del que usted está también informada a la parte oficial del gobierno para tratar de colaborar con la solución del problema? Sí, definitivamente parte del rol de la academia. Hemos estado trabajando en la formación. De hecho, INTEC es una de las instituciones que ofrece programas de formación sobre el tema de la violencia, el abordaje integral y la debida diligencia, que son estándares que están establecidos para atender el problema de la violencia. El mes pasado, de hecho, tuvimos un programa de formación dirigido a la Dirección de Violencia, de Abordaje de la Violencia de la Procuraduría General de la República. Hemos presentado propuestas de leyes, hemos sido parte de una coalición nacional que lleva 20 años presentando no solo elementos como de adición, sino de propuestas concretas completas con relación al tema del abordaje de la violencia. Somos parte del Comité de Transversalización de Género en el Ministerio de Salud, apoyamos las mesas de género del Ministerio de Educación y hemos sido parte de lo que es los aportes, el tema del establecimiento del Plan Nacional de Erradicación de Violencia. Sabemos que muchos de esos elementos se quedan a veces como en el de no entender por qué se requiere urgentemente que tengamos una normativa. Sin embargo, el INTEC ha estado en cada uno de los elementos, desde la investigación, por ejemplo, entre el 2005 y el 2009 nos tuvimos en proceso para la elaboración, seguimiento, el acompañamiento a la Fiscalía del Distrito. Se creó el Centro Conductual de Varones. También cuando el Ministerio de Salud creó lo del Departamento de Salud del Hombre para apoyar el de que no solo estamos hablando de atender a las mujeres, que cuando hablamos del problema de la violencia es atender a cada uno de los que están implicados en esta situación, en este problema, porque no creemos como el de, bueno, le satisface a un hombre, sino el de cómo está formada esa masculinidad. Hemos estado a formaciones, de hecho tenemos un plan de tercer nivel, una especialidad en abordaje integral de la violencia, cuya aspiración es aportar a que el sistema dominicano, a todo el sistema de protección, pueda abordar de apropiada y desde el enfoque de los derechos humanos lo que es el problema de la violencia y el de no seguir postergando, justificando, normalizando o revictimizando. A veces las personas dejan de ir a las instancias sencillamente porque sienten que la atención que se les da no es la apropiada. Entonces, parte de esa contribución que el instituto, el Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico se ha planteado en estos 35 años es justamente investigar. Nosotros durante la pandemia hicimos una investigación sobre las necesidades de las mujeres víctimas de violencia en las comunidades más alejadas. Hemos trabajado el problema de la violencia en los bateyes, por ejemplo, que son como ciudad de nadie. En el contexto educativo, en el año 19, antes de empezar la pandemia, también hicimos un estudio en 7 escuelas y un experimento de que niños y niñas sean guardianes dentro de sus escuelas para la prevención de violencia, que cuando ven a un amiguito o a una amiguita que está ejerciendo alguna expresión de violencia, como el de ser esos guardianes, ese comité entre niños de 9 y 12 años en el segundo ciclo de primaria, trabajamos a partir de técnicas de teatro, lo que es la educación para no violencia, el de cómo construir una escuela que esté libre de violencia y que dé seguridad a las niñas y a los niños. Entonces, en el contexto legislativo hemos estado también en lo que es el problema de vigilancia y en lo que son los aportes escritos específicos y concretos para que la normativa sea revisada. Porque ya también no está armonizada. Ustedes saben que tenemos una constitución del 2010, ¿cierto? Y la ley es de 1997.
Entonces, muchos acuerdos se han suscrito posterior a la adopción de esa constitución y ese es un proceso también que va un poquito lento. Entonces decimos, la normativa tiene que estar acorde con lo que marca la constitución y hasta ahora la normativa, el Código Penal, que también tenemos 25 años hablando de lo mismo, tenemos un código de 1884, un código penal que definitivamente no responden a las necesidades, situaciones y conflictos que la sociedad vive hoy. Por tanto, creemos que seguimos y seguiremos siendo parte de las instituciones que contribuyen a que la sociedad dominicana sea mejor. Eso es parte como del aporte de este instituto, del Instituto Tecnológico, que este año celebró 50 años de haber sido fundado y en el que la esencia de contribuir en la sociedad, de ser un ente para el trabajo también social, para aportar y que la sociedad viva efectivamente un sistema democrático diferente, es parte de esa apuesta del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Doctora, felicidades por los 50 años, pero brevísimo, antes de concluir, nos gustaría, que hemos discutido aquí un tema y es de la unión libre de niñas con personas adultas allá en la República Dominicana, que es un tema que se ve, lo castiga la ley, pero eso se ve a diario en los campos y hasta en la ciudad de la República Dominicana. ¿Cómo debemos abordar ese tema? Bueno, parte también de los aportes y de las propuestas que hemos estado impulsando tienen que ver con esa idea de que todavía en el Código Penal, y de hecho hay abogados que se lo discuten, aunque hay una ley específica que prohíbe el matrimonio, son las uniones tempranas y la tolerancia al abuso sexual. El año antepasado, hicimos una investigación en San Cristóbal, en 2 o 3 provincias, en donde la situación de uniones tempranas de niñas también son como un grave problema y parte de las cosas de las que hablaban muchos los familiares tiene que ver como con la normalización, de que desde todo el tiempo las niñas han estado vinculadas a personas que le ofrecen o que pueden aportar en lo que es salir de la pobreza, es decirlo de manera triste. ¿Cómo no estamos educando para que esas niñas tengan un futuro también en esa apuesta, a partir de lo que es esa reflexión? El propio INTEC ha estado buscando y planteando ideas sobre formación, sobre educación, sobre la vocación y el seguimiento a lo que son los estudios de las niñas. Y fíjense que tenemos desventaja, ¿eh? En Dominicana quienes están abandonando fundamentalmente la escuela son los niños, no las niñas. Sin embargo, ese es uno de los obstáculos para que concluyan sus estudios y parte del programa es ofrecer propuestas alternativas de formación, de integración de las niñas en otras actividades. Hay organizaciones que están trabajando también desde el punto de vista de tecnológico, de incluir a niñas en programas que les motiven, y también el de la enseñanza en educación sexual. Parte de las apuestas del INTEC de hace mucho tiempo, del Centro de Estudios de Género, tienen que ver con que la educación dominicana trabaje la prevención de los embarazos a partir de una educación sexual integral en la educación. El 8% del preuniversitario son los que reciben formación en educación sexual. Nosotros sabemos que en este país esos son parte de los obstáculos también. Todo el tema de las imposiciones dogmáticas en el Consejo de Educación con instituciones con denominaciones religiosas están impidiendo que niños y niñas reciban la formación en materia de educación sexual. Entonces tenemos también ahí una situación que no necesariamente aporta a trabajar, a desmontar esas prácticas. Sabemos que hay iniciación sexual, pero no se enseña a las niñas a manejar y controlar su cuerpo, a pesar de que eso está en el currículum dominicano. Eso es parte de las competencias que tienen que adquirir en el preuniversitario. Antes de ser bachiller, usted debería tener toda la información sobre su cuerpo, sobre su sexualidad, y nosotros estamos troncando eso. Entonces, lo que nosotros planteamos en relación al tema de la prevención de embarazo en adolescente empieza por educar en sexualidad. Empieza por ofrecer información a los jóvenes de ambos sexos sobre el tema de la responsabilidad del ejercicio de una sexualidad sana, libre de violencia, y también el de que tenga embarazos que sean deseados.
Entonces, el tema de la sexualidad, definitivamente, si no le enseñas a una niña, probablemente va a ser engañada, va a ser sometida por cualquier persona que puede cometer un abuso contra una niña y enredarla, tanto por lo económico como por todo lo que pasa en la sociedad dominicana con relación a señores o a personas que tienen cierto prestigio, porque hemos tenido casos de diputados, por ejemplo, de personas que tienen un cierto prestigio social, que han engañado niñas y los casos, las penas que se han establecido en estos casos son muy ínfimas. Nosotros tuvimos un caso incluso de un diputado que fue condenado supuestamente, pero guardó prisión en su casa. Entonces, muchos de esos elementos también siguen perpetuando el de que eso no es nada, embarazo no da. Entonces, doctora, yo creo que hay que hacer un esfuerzo otra vez en educación. Considerar que hay que educación. Doctora, muchísimas gracias por esa intervención. La gente está bien interesada en ese tema, un tema muy interesante, y usted con un abordaje interesantísimo. Muchas gracias a la doctora Desiree del Rosario, coordinadora del Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Muchísimas gracias. Que pase feliz resto del día, doctora. Se fue ya. Señores, gracias, nos vamos a comerciales con esta interesantísima entrevista de la doctora del Rosario. Así es. Thank you. Manny, llegaste. Cuéntame, ¿cómo te fue por allá? Tú sabes, ahí estuve con mamá, con los primos, con las tías. Estar en casa es el final y para seguir cerca, mañana mismo voy con mi cédula a empadronarme. ¿Empadronarte? Sí, tú no sabes. No. Para poder votar en el 2024 necesitas estar en el padrón en el exterior, en el de aquí. Tú no pierdes tiempo, Manny, siempre apoyando el crecimiento de Terruño. Yo te voy a caer atrás con eso. Empadrónate por la patria que llevas dentro. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Jaime Vargas, consultor de seguros de la comunidad, puede ayudarte a conseguir todos los beneficios del Medicare y si has sido rechazado por Medicaid, Jaime Vargas puede ayudarte llamando al 212-923-4040. Si no estás recibiendo los $170 o no tiene la tarjeta OTC, Jaime puede ayudarte a conseguirlo. Recuerda, todos los beneficios te pertenecen y si no lo estás recibiendo, llama a Jaime Vargas para una consulta completamente gratis. Llama ahora al 212-923-4040. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria, lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte.